Hola, bienvenidos a otro seminario web gratuito del Centro de Estudios de Nutrición del Dr. T. Colin Campbell. Mi nombre es Vanessa Márquez, soy coordinadora para el alcance hispano. El día de hoy hablaremos acerca de los puntos claves para la salud cerebral. Es importante recordar que tendremos unos minutos luego de la presentación de la doctora Celeste Esliman para contestar todas sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas del Zoom. Así que sin más preámbulos, les voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Celeste Esliman es una médica especialista en neurología egresada de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es miembro fundadora de la Sociedad Argentina de Medicina de Estilo de Vida, miembro del Latin American Lifestyle Medicine Association y actualmente completa un fellowship en neurología cognitiva en FLENI. Celeste ha realizado el posgrado en nutrición vegetariana y vegana. Se desarrolla en múltiples ámbitos académicos, como docente en el curso internacional de especialización en medicina del estilo de vida, Universidad Ricardo Palma y Latin American Lifestyle Medicine Association, como jefa de trabajos prácticos del Instituto Universitario de Ciencias de la Salud y colaboradora docente en pregrado de las cursadas regulares en neurología clínica a cargo de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES. Su misión profesional y personal es llevar a la práctica médica y a cada hogar una visión integral de la salud donde la nutrición sea un pilar fundamental. Disfruta de la cocina y la jardinería e invita a sus consultantes a vivir la salud desde los cambios de hábito hacia un estilo de vida saludable. Síganla en su cuenta de Instagram porque siempre está compartiendo información muy importante. Así que bienvenida, Celeste. Gracias, Vanessa, por invitarme y al Centro de Estudio Nutrition Studies en español por invitarme a este hermoso seminario que vamos a tener hoy. Muchísimas gracias, todo tuyo. Bueno, la idea un poco de la charla de hoy va a ser que podamos llevarnos estrategias, tips, claves, como para poder mantener la salud de nuestro cerebro. Y para hacer eso, lo primero que pensé para esta charla fue, bueno, primero veamos qué es la salud cerebral, ¿no? Porque después vamos a ver de acuerdo a qué es, cómo podemos ayudarla. Entonces, se me ocurrió buscar qué dicen las principales entidades de salud a nivel mundial sobre la salud cerebral. Y interesantemente podemos ver que la Organización Mundial de la Salud, creo que debido a la pandemia del COVID-19 todos más o menos tenemos una idea de qué es esta entidad, define la salud cerebral como un estado en el que cada individuo puede realizar sus propias habilidades y optimizar su funcionamiento cognitivo, emocional, psicológico y conductual para hacer frente a las situaciones de la vida. Y me parece importante que tengamos en mente esto porque estamos hablando de no solamente un órgano, un vaso, etcétera, sino una manera global de ver a la persona, ¿no? Entonces estamos hablando de los pensamientos, de la personalidad, de las emociones, y todas estas tareas que tenemos que realizar día a día para poder mantener nuestra independencia, para poder hacer nuestras cosas y desenvolvernos en lo que querramos hacer. Entonces, numerosos determinantes sociales y biológicos que están interconectados desempeñan un papel en el desarrollo y en la salud del cerebro desde la preconcepción hasta el final de la vida. Y esto es un segundo concepto que quiero que nos llevemos, que es el tema de que las intervenciones tienen que estar dadas desde el día 1, o sea, desde la preconcepción hasta el final de la vida. No esperar a estar enfermo, no esperar a tener ya algunos factores de riesgo, no esperar a entrar en la tercera edad, sino que podemos empezar a trabajar desde siempre, incluso desde la preconcepción. Y esto va a tener que ver con esto que me encanta decir y que es donde está mi pasión, que es en la promoción y la prevención a lo largo de toda la vida, ¿no? Que es esto que les estaba comentando, no esperar a enfermar. La charla está más bien dirigida a esto, ¿no? A evitar la enfermedad, más allá de que después estas mismas prácticas se puedan poner en práctica cuando una persona tiene algún tipo de enfermedad.
¿Y qué dice la Asociación Americana del Corazón, ¿no? La American Heart Association y la American Stroke Association, que son dos sociedades hermanas que se encargan de todo lo que sería como en nuestro inconsciente colectivo lo vascular, ¿no? El cerebro, el corazón. Bueno, ellos dicen, un cerebro sano, respaldado por un flujo sanguíneo adecuado, es esencial para vivir una vida más larga y plena. ¿Y qué sería un cerebro sano? ¿Qué es capaz de ser un cerebro sano? Bueno, es capaz de prestar atención, recibir y reconocer información de nuestros sentidos, es capaz de aprender y recordar, es capaz de comunicarse, es capaz de resolver problemas y tomar decisiones, de apoyar el movimiento y regular las emociones. Todas estas funciones deben estar preservadas en un cerebro sano. Y como vamos a ir viendo también, y no le será sorpresa a nadie, cuando empiezan a aparecer enfermedades empieza a haber problemas con esto, ¿no? Entonces quizás la persona, por ejemplo, tiene un infarto cerebral, entonces no se puede comunicar de la misma manera, o no se puede mover de la misma manera, o puede tener una enfermedad neurodegenerativa, como puede ser una enfermedad de Parkinson, por ejemplo, en la cual hay una alteración en el movimiento, o una enfermedad neurodegenerativa como la enfermedad de Alzheimer y tener un trastorno principalmente en la memoria y en todo lo que es la cognición. Todas estas cosas, todas estas funciones que tiene el cerebro deben permanecerse indemnes hasta el último día de nuestra vida, y es esto donde vamos a querer poner el foco, es en eso donde vamos a querer poner nuestro foco. Bien, entonces, esto me pareció que era importante, esto está sacado de la página directamente de la American Heart Association, que lo que intenta hacer es llamar a la atención y explicar por qué es importante preservar nuestro cerebro, más allá de lo individual, ¿no? Por supuesto que nadie desea perder su memoria, ¿no? A lo largo de su vida. Proponen un headline que me parece importante que dice: la mala salud del cerebro es más grande de lo que se cree. Estamos hablando de una epidemia de salud pública. El cerebro comienza a mostrar signos de deterioro cognitivo cuando una persona entra en la segunda década. Y esto es algo de lo que mencionaba un poquito antes, y es algo que me gusta siempre hacer foco, es esto, ¿no? De que el cerebro empieza a mostrar cambios que pueden ir deteriorando la salud de la persona, el cerebro de la persona, en la edad muy temprana. Entonces las intervenciones tienen que estar dadas ahí, ¿sí? 3 de cada 5 estadounidenses desarrollarán una enfermedad cerebral a lo largo de su vida. Es un montón. Y para el 2030 se espera que el costo total de la enfermedad de Alzheimer, la demencia y el accidente cerebrovascular, que son las principales causas de muerte asociadas a las enfermedades del cerebro, ahora lo vamos a ver, superen el $1 trillón. Entonces, ¿qué hace tu cerebro, no? O sea, si vamos a hablar de la salud, de mantenerlo indemne, ¿qué hace? Bueno, un poco ya estuvimos charlando de eso, no es mi idea profundizar mucho en el tema porque es complejo, pero me gustaron este gráfico que, que hace énfasis como en algunas cosas interesantes, ¿no? Como tu cerebro, y como con afirmaciones, dice, bueno, tu cerebro se adapta, claro que se adapta. Cuando nosotros, imaginen un ejemplo simple de creer que tenemos que hacer un recorrido en el auto para ir de un lugar a otro, y tenemos el recorrido en nuestra mente, pero hay un corte, por ejemplo, están, no sé, talando árboles en la calle. Y hay que pensar, ¿no? Tener el mapa mental del lugar en el que estamos y adaptarnos a esta nueva situación. O mismo ahora, con algo que nos pega mucho, que es el tema del COVID, nos tuvimos que adaptar también, ¿no? Entonces, personas que quizás ni siquiera estaban acostumbradas a utilizar una computadora, ahora de pronto se ven que tienen que estar haciendo reuniones como estas todo el tiempo. Bueno, eso es una adaptación que hace nuestro cerebro. Entonces, un cerebro que no está sano no se puede adaptar. Entonces, tu cerebro se adapta. Tu cerebro crea pensamientos, emociones, almacena recuerdos. Tu cerebro trabaja para vos 24/7. No es que en algún momento el cerebro no esté trabajando. Incluso durante el sueño, ya lo vamos a ver también, pero el sueño es un proceso súper activo, ¿no? Requiere muchísima energía y se dan procesos vitales durante el sueño. Distinto a lo que se piensa, muchas veces se piensa como que durante el cerebro uno entra como en una suerte de hibernación que no está pasando nada, y eso no es así. Es absolutamente vital el sueño para poder permanecer sano durante la vigilia. Tu cerebro se pone mejor con el uso, eso también. Cuanto más lo estimulamos, mayores conexiones cerebrales se generan y se preservan las previas. Entonces,
¿Qué pasa cuando se enferma el cerebro? ¿Qué es lo que vamos a querer evitar con todas estas puntos, estas pautas que vamos a charlar hoy? Bueno, diversas enfermedades pueden acontecer en el cerebro, ¿no? Por ejemplo, lo que por ahí más tenemos en mente es un infarto cerebral, ¿no? O una enfermedad neurodegenerativa como el Parkinson o el Alzheimer que ya mencioné. Pero también los dolores de cabeza, ¿no? Las migrañas principalmente. La migraña es una enfermedad cerebral que quizás no está considerada en el inconsciente colectivo de esa manera, pero lo es. O la epilepsia o las enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple o el lupus. Diversas enfermedades y condiciones que pueden afectar al cerebro, tanto desde su desarrollo como en su funcionalidad, ¿no? Bueno, esto es lo que vamos a querer evitar justamente con la charla de hoy. Y un poquito de números como para ponernos en tema, ¿no? Como yo digo, bueno, a ver, sí, pero yo no voy a tener un infarto, no voy a tener enfermedad de Alzheimer. Bueno, puede ser, ojalá que no, pero tengamos en mente cuáles son los números al respecto. Y estos números que están relativamente, son del año pasado, actualizados. El accidente cerebrovascular es la quinta causa de muerte en los Estados Unidos y la enfermedad de Alzheimer es la sexta causa de muerte en los Estados Unidos. Entonces, digamos, quizás tenemos muy en mente de que tenemos que cuidar nuestro corazón, porque sabemos que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte a nivel mundial, pero no consideramos que eso también incluye a nuestro cerebro, ¿no? Y dar atención, prestar atención a qué es lo que está pasando con nuestro cerebro y qué podemos hacer para cuidarlos. Porque enfermarse, tener una enfermedad en el cerebro, es, como estamos viendo en estas gráficas, bastante frecuente. Entonces, si volviendo un poco al tema de lo que es lo vascular y lo neurodegenerativo, la enfermedad de Alzheimer, las demencias, quiero que veamos un poquito esto. Este estudio, que es un estudio muy famoso, múltiples veces lo he visto citado, yo lo cito muchas veces también, es el estudio Interstroke, que demostró que el 90% de los riesgos de tener un ACV se asociaban a solo 10 factores de riesgo. Y estos factores de riesgo eran potencialmente modificables, ¿sí? Acá no estamos hablando de genética, ¿sí? Estamos hablando de enfermedades o factores de riesgo que pueden aumentar el riesgo de tener otra condición, en este caso el ACV. Entonces, la hipertensión arterial, la diabetes, el sobrepeso, obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, la dieta, ahora vamos a ver qué dieta, el consumo de alcohol, los factores psicosociales, la ApoB, que es una proteína que habla del colesterol aterogénico, el colesterol malo sería, y la enfermedad cardíaca. Entonces, de controlar estos factores de riesgo o de no tenerlos, básicamente estaríamos reduciendo nuestras chances de tener un ACV sustancialmente. Bien. ¿Qué pasa con la enfermedad de Alzheimer? ¿Tiene que ver con esto? ¿Hay alguna forma de prevenirla? ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, también podemos hacer cosas al respecto. Y se estima que para el 2015 había 47 millones de personas con enfermedad de Alzheimer, número que se proyecta que va a alcanzar 135 millones para el 2050. O sea, es un montón de gente, ¿sí? 135 millones, ya 47 millones de personas es más que toda la cantidad de personas que viven en Argentina. Entonces, es una enfermedad muy frecuente. En el 2001, el 60% de estos casos, es decir, la mayor cantidad de población con enfermedad de Alzheimer se encuentra en países subdesarrollados, ¿sí? Entonces esto también es algo a considerar porque en estos países en los cuales estrategias costo efectivas como son las que vamos a charlar próximamente pueden tener un impacto sustancial, ¿sí? Y tengamos en mente entonces que hay un nuevo caso entonces de Alzheimer cada 7 segundos. Ahora, todo deterioro cognitivo, una persona que empieza con algún problema de memoria, por ejemplo, ¿va a terminar desarrollando una enfermedad de Alzheimer? No. Y en eso va también las intervenciones que vamos a charlar hoy. Bien. Entonces, les quise traer cuáles son las posturas o cuáles son las intervenciones o cuáles son las propuestas en realidad de diversas entidades, universidades famosas, o incluso instituciones, asociaciones, qué es lo que ellos proponen para mantener un cerebro sano. Acá no estamos hablando de patología, estamos hablando de mantener nuestra salud, ¿sí? Por eso digo, esta charla la pueden ver a lo largo de todos los rangos etarios, porque siempre se va a aplicar, ¿sí? La Cleveland Clinic, que es una clínica muy famosa,
propone estos 6 pilares de la salud, ¿no? Que vamos a ir viendo que estos son los pilares que vamos a ir repitiendo a lo largo de toda la charla, que es básicamente ver qué comemos, ver cuánto ejercitamos, qué también dormimos, cómo socializamos, si controlamos el estrés, etc. De hecho, en su página, si ustedes quieren entrar, hay una manera de hacer como un autotest, si se quiere, para ver cómo estamos nosotros hoy mismo en cuanto a estos parámetros que ellos proponen, y hay estrategias como para mejorarlos también. ¿Qué dice la Mayo Clinic? Bueno, la Mayo Clinic lo mismo, dice 5 tips para mantener tu cerebro sano, y habla de lo mismo. ¿Y qué dice la World Federation of Neurology, que es la Federación Internacional? Lo mismo, descanso, medio ambiente, alimentación, acceso al cuidado. Entonces, ¿qué propone la American Stroke Association para tratar de reducir, ¿no? Las chances de enfermar, en este caso principalmente dirigido a lo que es el riesgo de tener una ACV? Bueno, y está esta propuesta que es Life Simple 7, que son estas estrategias que básicamente se basan en el control del colesterol, el control de la glucemia, el control de la presión, no fumar, tener una buena alimentación, mantener un peso saludable, hacer ejercicio. Y es un poco esto, ¿no? Lo que vamos a ir viendo a lo largo de toda la charla. Cosas que podemos hacer relativamente todos y que no tienen costo, o sea, que no tienen no estamos hablando de comprar algo, ¿sí? No estamos hablando de consumir algo, simplemente de que a lo largo de la rutina del día, bueno, tratemos de dormir la cantidad de horas que tenemos que dormir, si vamos a alimentarnos, hagamos una alimentación más estratégica, ¿no? Más inteligente en este caso. Movernos y obviamente evitar hábitos tóxicos. Entonces yo les traje los 5 puntos claves para el cerebro sano, como modo muy de resumir. Y estos 5 puntos son, básicamente, haz ejercicio físico, aliméntate saludablemente, cultiva herramientas para manejo del estrés, mantén tu cerebro activo a través de una estimulación cognitiva y contacto social, que ahora vamos a ver cada uno en detalle, y procura un sueño reparador. Entonces, haz ejercicio físico. Todos sabemos que hay que hacer ejercicio físico, creo que es algo que está, por suerte, bastante difundido en la población. Ahora, ¿cuánto ejercicio físico, cómo o cuál? Eso, bueno, hay algunos... bueno, hay mucha información en internet y no toda es de la mejor calidad, ¿no? Entonces vamos a tratar de traer un poco de luz a esta temática. Estas guías, que son unas guías que también son de la Organización Mundial de la Salud, que están vigentes hasta el 2025, básicamente lo que ellos dijeron fue, bueno, a ver, es súper prevalente la demencia y va a empeorar, es decir, la incidencia va a ir aumentando año a año hasta que en el 2030 seamos 135 millones de personas con demencia. Algo tenemos que hacer. Entonces quisieron como traer un poco de luz a cuáles son las intervenciones más relevantes. La guía es bastante larga, tiene un montón de cosas, yo seleccioné algunas cositas nada más, porque tampoco es la idea, pero hay algunas cosas que me parecieron interesantes para traérselas. Y esta primera recomendación me parece clave, ¿no? Que dice, bueno, la actividad física tiene que estar recomendada en todos los adultos con cognición normal, es decir, con un cerebro sano, para reducir el riesgo de tener cognición alterada. Entonces, esta intervención es para todos. Y cuando vamos a ver cuál es la intervención, ¿no? Entonces, bueno, listo, hagamos ejercicio para prevenir el deterioro cognitivo, para mantener nuestra salud cerebral. Bueno, ¿cuándo? Bueno, en principio, cuanto más mejor, ¿no? Pero no solamente cuanto más mejor, sino algo siempre es mejor que nada. Tengamos en mente que hay está como muy metido en nuestra mente de que las personas añosas, incluso las personas con algún problema de movilidad, listo, no pueden hacer más ejercicio, ya está, ¿para qué no? Ya está grande. Y no es así. De hecho, siempre se puede adaptar la intervención a la persona, ¿sí? Entonces la persona quizás no pueda correr maratones, pero no hace falta que corra maratones, ¿sí? Quizás un poco de movimiento, alguna caminata a ritmo ligero, bueno, eso puede ser suficiente. Entonces, siempre adaptada, pero nunca contraindicada. Y siempre prescripta también. Los que somos profesionales de la salud tenemos que aprender a prescribir ejercicio físico. Las personas mayores de 65 años deben hacer lo mismo que las personas jóvenes, por lo menos 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada durante la semana. Por lo menos. De ahí, el más, mejor.
Siempre la actividad aeróbica debe realizarse en episodios de al menos 10 minutos de duración. Los adultos con poca movilidad tienen que hacer ejercicios para trabajar en su equilibrio también, porque eso evita las caídas y cualquiera que tenga algún familiar añoso sabe que una caída puede ser muy peligrosa, en el sentido de que una caída puede provocar una fractura y una fractura puede provocar una internación prolongada, con lo cual es importante trabajar nuestro equilibrio. Y esto que les marqué acá, en más oscurito, y justamente porque es la frase que quiero que se lleven respecto a esto, ¿no? Deben ser tan activos físicamente como lo permitan sus habilidades y condiciones, es decir, siempre adaptado, pero nunca contraindicado, salvo, bueno, algún caso especial. Pero digamos, algo en movimiento siempre tiene que haber y siempre se va a poder encontrar algo para cada persona. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué dice la American Heart Association? ¿Por qué dice la Organización Mundial de la Salud? ¿Por qué dicen que hay que hacer ejercicio? Bueno, porque tiene múltiples beneficios, más allá de los reconocidos para lo que es el sistema cardiovascular, que esto creo que por ahí lo tenemos más en mente todos, específicamente para el cerebro, el ejercicio es importantísimo. Contrarresta la atrofia de la sustancia gris y blanca esperable para la edad. Esto es importante. Nosotros año a año vamos perdiendo un cierto porcentaje de masa cerebral. Eso es algo esperable para la edad, ¿sí? El ejercicio tiene la potencialidad de contrarrestar y de ganar masa cerebral. También esto es un mito que antes se creía de que nacíamos con una cantidad de neuronas y eso era todo, y si las perdías y ya está. Y ahora ya sabemos que esto no es así. Existe la neurogénesis, la generación de nuevas neuronas, ¿sí? Entonces, el ejercicio es una intervención muy valiosa para generar esto, ¿no? Nuevas neuronas, nuevas conexiones entre esas neuronas también, no solamente más cantidad, sino la calidad, ¿no? Las conexiones que tienen. Preserva la estructura hipocampal, que es un área importantísima donde se aloja la memoria principalmente y también trabaja con el aprendizaje y con la regulación de las emociones. El hipocampo es una estructura que se atrofia, que se hace más chiquitita. En la enfermedad de Alzheimer es uno de los signos más tempranos de enfermedad, que ahora les voy a mostrar una imagen. Y esto podemos equilibrarlo en cierta manera con el ejercicio. Entonces, importantísimo. Y el ejercicio además de que mejora la vasculatura, como ya sabemos, digamos, el tema de todo lo que es la promoción de la salud endotelial, estimula la liberación de factores que aseguran la supervivencia neuronal, o sea, no solamente neuronas nuevas y conexiones nuevas, sino mantener las que tenemos, ¿sí? La supervivencia de lo ya instaurado. ¿Y por qué? Esto es muy técnico, no es la idea que se lleven esto, pero quiero que entiendan que no es algo que está sacado de la nada, digamos. Ya se está cada vez más demostrando cuáles son los diversos efectos fisiológicos que generan estas intervenciones en el estilo de vida, ¿no? Y uno es este que yo les mencioné, lo del BDNF, por ejemplo, que es un factor neurotrófico que se libera durante el ejercicio y que favorece la plasticidad neuronal, el crecimiento de las dendritas, que son las estructuras que tienen las neuronas para comunicarse, la neurogénesis, que es la generación de nuevas neuronas, y a largo plazo la potenciación de las neuronas. Y después hay otros factores neurotróficos también que son muy importantes, como, bueno, no importa, pero que ayudan a mantener la vasculatura y que ayudan a generar nuevos vasos también, es decir, llevar el oxígeno y los nutrientes a otras partes del cerebro. Esta imagen es una imagen que me parece bastante importante, porque aunque no entendamos nada de esto, digamos, ¿qué es eso? Bueno, cualquier persona puede darse cuenta que la imagen B, la imagen a la derecha, tiene más blanco, ¿no? Tiene más blanco. Eso es líquido cefalorraquídeo que está en incremento justamente para compensar la falta de sustancia gris y blanca, ¿no? Que es esto, el tejido cerebral, que es esto que se ve un poco más oscurito. Es normal tener líquido cefalorraquídeo, es absolutamente normal y necesario en estas cantidades, pero no cuando vemos que está ocupando el espacio que debería ocupar el tejido cerebral. Y esto que está marcado con las flechas es el hipocampo, que es el área donde se aloja la memoria. Como vemos acá se ve mucho más grandecito, hay dos hipocampos, ¿no? Uno a cada lado, mucho más grandecito, y acá se ve muy chiquitito, ¿ven? Bueno, esto es un cerebro de una persona que tiene una enfermedad de Alzheimer bastante avanzada ya. El ejercicio puede ayudarnos a no llegar a este estadio, ¿sí?
Y el seminario de hoy es de salud cerebral y no quise dejar de decir algunas palabras respecto a esto que me parece muy importante, que es el tema de los trastornos del ánimo también. Si bien no es mi especialidad, yo no soy psiquiatra, soy neuróloga, sí me pareció que es importante cuando queremos considerar al individuo de manera integral. Y tenemos que entender que es muy frecuente tener trastornos del ánimo como ansiedad y depresión y que muchas veces estas dos patologías van de la mano, o sea, van juntas. Entonces, si es tan frecuente esto, estamos hablando, acá y les puse algunos números, por ejemplo, 8% de la población norteamericana tiene un trastorno de ansiedad, eh, 10% de los hombres y más del 20% de las mujeres tienen algún episodio de depresión a lo largo de su vida. En poblaciones añosas eso se incrementa hasta un 40%, es un montón. Pensé que en 4 de 10, o sea, 4 de 10 personas añosas, es un montón. Quise traer esto para que pensemos si el ejercicio puede tener un rol importante en el control de de los trastornos del ánimo también. Y evidentemente pareciera ser que sí, ¿no? De hecho, ya lo sabemos hace un montón, ya desde los 90 había ya metaanálisis que hablaban de esto, ¿no? De cómo, del efecto beneficioso del ejercicio para el manejo de ansiedad, por ejemplo. Y cualquiera que haga algo de ejercicio posiblemente lo note también. De hecho, se quiso comparar el ejercicio versus la terapia cognitivo-conductual o versus el tratamiento farmacológico, que es la intervención más utilizada para el manejo de los trastornos de ánimo, y la verdad es que el efecto ansiolítico del ejercicio no fue inferior ni superior, parecería ser que van juntos, o sea, digo, no sería peor indicar una buena rutina de ejercicios a una persona con ansiedad, por lo menos intentarlo y ver qué es lo que sucede, ¿no? Siempre hablamos de cuadros leves a moderados, no estamos hablando de un trastorno de ansiedad severo ni tampoco de depresión mayor, ¿no? Pero bueno, esto significa que el ejercicio puede ser igualmente eficaz a los tratamientos tradicionales, por lo menos en estos cuadros. Y es importante que se quiso, digamos, medir, como siempre que nos gusta medir todo, cuál era, ¿no?, el ejercicio mejor o cuál era la cantidad. Y la verdad que no se ponen de acuerdo todavía, pero sí llegan a la conclusión de que cualquier ejercicio es mejor que no hacer ejercicio. Lo cual me parece un concepto bastante importante para llevarnos a casa y para tener en mente cuando estamos viendo que por ahí tenemos 10 minutitos para hacer algo de ejercicio, no pasa nada, aprovechémoslo. Otro de los puntos claves que les quise traer hoy es este: mantén tu cerebro activo y cultiva herramientas para manejar el estrés. Esto es algo que por ahí no está tan reconocido o pareciera ser que siempre hay que estar enfermo, ¿no?, para trabajar sobre estas intervenciones, y todo lo contrario. Em, yo les quiero traer esto. Existe algo que se llama reserva cognitiva. La reserva cognitiva es la capacidad de nuestro cerebro para hacer frente al daño cerebral o compensar la neuropatología. Y me quiero detener un segundo en esto y contarles que por más que nosotros tengamos cierta carga genética, que por más que nosotros tengamos ciertos factores de riesgo, si nosotros trabajamos, estimulamos nuestro cerebro, este cerebro tiene la capacidad, en tanto le demos las herramientas y le demos un ambiente más propicio para poder sanarse, de compensar ese daño ya instaurado. Entonces, puede suceder que una persona, por ejemplo, que haya tenido un accidente cerebrovascular, que le compromete, por ejemplo, el lenguaje, a través de hacer estimulación cognitiva, pueda recomponer esas funciones que han sido, digamos, perdidas con este accidente cerebrovascular. Eso sucede, de hecho lo vemos constantemente, las personas que hacen rehabilitación lo tienen muy en claro, pero tiene que ver con esto, con esta reserva cognitiva y con esta estimulación. Nuestras neuronas, nuestro cerebro es dinámico, no es estático, está en constante cambio y podemos estimularlos de cierta manera de que se sane. También podemos enfermarlo mucho, que es lo que normalmente hacemos con nuestro estilo de vida occidental, urbano, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar que no. Bien. Y acá les quise traer estas imágenes que me parece que están buenas, porque siempre también está como este mito de que la estimulación cognitiva es hacer sudoku, sopa de letras y hacer un curso de estimulación cognitiva. Y eso es cierto, digamos, eso sirve, pero no es la única intervención. Hay intervenciones que podemos hacer en nuestra casa, que sin querer incluso, a veces,
estamos trabajando en nuestra reserva cognitiva, estamos estimulando nuestro cerebro. Como puede ser jugar al ajedrez, aprender a tocar un nuevo instrumento o enseñarle a otra persona a tocar un instrumento, prácticas de meditación, lecturas, pinturas, dar una conferencia incluso, preparar una conferencia o lo que sea. Digamos, hay diversas estrategias que hacemos todo el tiempo y que si tenemos un interés tenemos que aprovechar para estimular nuestro cerebro. Digo, no es necesario estar haciendo un curso en un lugar, digamos, ¿no? Son cosas que tenemos a mano y que muchas veces nos generan mucho placer también. De hecho, hacer las cosas con placer favorece a esta salud cerebral. ¿Y qué pasa con el estrés? Bueno, en realidad estrés tendremos que dar toda una conferencia sobre estrés porque es un tema súper complejo e interesante. Realmente a mí me parece que es un tema que está muy en auge ahora porque estamos bajo un estrés crónico gran parte de la población y eso repercute negativamente en múltiples aspectos, pero bueno, uno obviamente va a ser el cerebro. Entonces, la American Heart Association, que sabe muy bien que el estrés genera enfermedad cardiovascular, dice, bueno, no, a ver, tratemos de combatir el estrés. Y tira como algunos tips, lineamientos, que me parece que estaban buenos para que se lleven también. Repasémoslos juntos. Tómese su tiempo. Básicamente planifique, deje tiempo suficiente para hacer otras cosas, ¿sí? Organizarse. Duerma más. Ahora vamos a ver el tema del sueño. Es importantísimo descansar las horas necesarias y con la calidad necesaria. Deje las preocupaciones también. Tómese un descanso, respire. Acá, por ejemplo, podemos utilizar diversas estrategias de respiraciones conscientes, que ya se sabe que ayudan un montón para combatir el estrés. Ríase, conéctese. Yo antes les mencioné el tema de la conectividad social, que a lo largo de toda la pandemia por el COVID-19 estuvo, bueno, muy restringida, ¿no? Pero hemos visto y nos hemos adaptado, porque tenemos un cerebro que se adapta, a que podemos conectarnos también de otras formas, ¿no? Quizás no como antes, de otras formas, pero eso no evita, no, digamos, no evita que tengamos contacto con otras personas o conversaciones o interacciones, ¿sí? Practique acciones comunitarias, o sea, estar activo en el sentido de pertenencia. En sentido de pertenencia, no sé qué pasó. A ver. Uy. A ver, dice que me dejaron sin poder compartir. Bien. Te hice co-host otra vez por si acaso, no sé qué pasó. No sé, espera que voy a abrir la presentación porque se me cerró también. Bueno, en lo que la doctora Celeste programa su presentación en la pantalla otra vez, queremos recordarles que pueden dejar sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas. Ya estamos acá recibiendo algunas muy importantes porque esta conferencia, esta charla es muy, muy interesante. Estamos aprendiendo muchísimo. ¿Se ve, no? Perdón, Sí, ahí ya se ve ahora sí, mi... ahora sí. No sé qué pasó, como que se cerró. Bueno, no pasa nada. ¿Qué estamos hablando? Ah, del sentido de pertenencia en la comunidad, ¿no? Que esto también es importante, interactuar, hacer tribu, interactuar con las personas que están en la comunidad, eso también es muy importante. De hecho, las personas que viven en comunidad, bueno, lo vemos en las zonas azules, ¿no? De personas que viven en comunidad y que tienen una vida bastante más prolongada y rica. ¿Qué pasa? Bueno, deje los malos hábitos, obviamente, no fume, no tome alcohol en exceso, no use drogas, por supuesto, y prefiera las cosas que pueda cambiar. Esto me encantó. Digamos, deje tiempo para aprender una nueva habilidad, trabajar para alcanzar una meta o para expresar amor y prestar ayuda a otros. O sea, elijamos nuestras batallas también. Bueno, y vamos al tema de la alimentación, tema que siempre genera mucha duda, pero me parece que está bueno explicar un poco y mostrar de qué estamos hablando cuando decimos alimentarse saludablemente. ¿Qué tipo de alimentación entonces se recomienda para mantener nuestro cerebro sano?
Bueno, hoy les presentamos este plato, creo que no es sorpresa para nadie que esté en esta charla hoy, que lo que nosotros indicamos, prescribimos como una alimentación saludable es una alimentación basada en plantas, que está libre de alimentos ultraprocesados, que es una alimentación rica en todos los nutrientes necesarios, que es una alimentación con alimentos naturales, integrales, lo menos procesados, manipulados posible, ¿sí? Que es una alimentación que debería ser, y que en realidad por naturaleza ya es baja en sal y alta en potasio, y que cuando tenemos que pensar el plato podemos pensarlo de esta manera, ¿no? Como, bueno, incorporar siempre frutas, incorporar vegetales, incorporar proteína vegetal. La proteína vegetal se encuentra principalmente en las legumbres y en los frutos secos. Incorporar granos, cereales enteros. Cuando me refiero a cereales, no me refiero a las cosas que vienen en un paquete de colores, eso no es un cereal, eso es un ultraprocesado. Estamos hablando de consumir cereales, de consumir arroz integral, de consumir mijo, de consumir cebada, etcétera, etcétera, ¿no? El grano integral. Y sus harinas también, pero de forma integral. Entonces, ¿por qué decimos esto? ¿Es porque se nos ocurre a nosotros? Bueno, no, la verdad es que no. Sabemos que una mayor adherencia a una dieta mediterránea, que es una dieta principalmente basada en plantas, se asocia con una mejor cognición global y en la memoria, con menor riesgo de deterioro cognitivo y un menor riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas en general. La dieta DASH es una dieta que se hizo para la hipertensión arterial, es una dieta baja en sodio y ha demostrado mejorar y prevenir los factores de riesgo cardiovasculares. Y la dieta MIND es una dieta que es bastante reciente, desde el 2015, que es como un híbrido entre estas dos dietas, entre la DASH y la mediterránea, y se pensó exclusivamente para proteger al cerebro. Se trata también de una dieta basada en plantas, con limitación de orígenes de alimentos de origen animal, y también limitación de grasas saturadas y grasas trans, y con énfasis en algunos alimentos que podrían llegar a ser neuroprotectivos, como los frutos rojos y las verduras de hoja verde. Entonces acá les quiero mostrar este cuadrito que me gusta siempre mostrarlo, que compara las tres dietas, y la dieta MIND, que es la que vamos a querer adherir para el cerebro específicamente. Como verán, hace énfasis en los alimentos de origen vegetal y restringe los alimentos de origen animal, incluso con un énfasis muy importante en la carne roja, y también otros alimentos que no son de origen animal, pero que también pueden ser nocivos, como pueden ser algunos panificados, ultraprocesados, comida frita, que no necesariamente es, o sea, es vegetal, pero no por eso saludable. Entonces, también tengamos en mente esto, ¿no? No porque sea vegetal necesariamente es saludable, hay que prestar un poquito más de atención en qué es lo que estamos comiendo y cuáles son los procesos de cocción incluso de lo que estamos comiendo, ya como un paso más. Entonces, ¿en qué suelen puntuar bien? Cuando uno ve un estudio, siempre vemos índices de alimentación y vemos cuestionarios de alimentación, y hay puntajes positivos, puntajes negativos, y en base a eso se trata de pensar cuál sería como el patrón alimentario más saludable. Y en general los puntajes positivos siempre son los vegetales, las frutas, los granos integrales, las legumbres, los frutos secos, las semillas, el aceite de oliva y los lácteos descremados, por lo menos en DASH. Nosotros no vamos a querer indicar lácteos, pero bueno, a veces puntúan de manera positiva. Y los puntajes negativos suelen ser las carnes rojas, los derivados de origen animal, los azúcares refinados, los granos refinados, la comida rápida y la sal. Y vuelvo un segundito a esta guía que les había mostrado al principio, que es la guía de la OMS sobre la prevención para el deterioro cognitivo, y cuáles son las recomendaciones de una dieta sana. Muchas veces hablamos, ¿no? Dieta sana, dieta sana. ¿Qué es una dieta sana? Bueno, esto está bajado perfectamente a qué es para la OMS una dieta sana, siendo que la OMS es una institución muy conservadora, ¿no? Pero de todas maneras, ellos dicen frutas, verduras, legumbres, frutos secos, cereales integrales. Esto es textual lo que está escrito en su página. O sea, es esto, es el patrón alimentario basado en plantas, ¿sí? Cuando me refiero a plantas, no me refiero a que nos vamos a comer un potus, me refiero a que estamos comiendo alimentos de origen vegetal, ¿sí? Legumbres, lentejas, garbanzos, porotos, cereales, maíz, mijo, avena, trigo, frutas enteras, no jugos de frutas, la fruta entera. Verduras cocidas, crudas, colores, diversidad. Ahí está la salud, en la diversidad,
así como afuera, en el plato también. Restringir la cantidad de azúcares libres, es decir, personalmente yo trato de restringirlas al 100%, pero bueno, si lo tenemos que utilizar, por ejemplo, para hacer alguna preparación, tratar de que sea menos del 5%, menos del 30% de la ingesta energética tiene que estar dada por grasas. Si vamos a querer hacer un patrón alimentario bajo en grasas, ¿sí? No, que no, la energía que consumimos a lo largo del día, no vamos a priorizar las grasas, ¿sí? Y por supuesto, en esto se incluyen todos los alimentos que de por sí son grasos, como son la manteca, todo lo que es panadería, bollería, todo lo que son los alimentos de origen animal, lo que es el aceite de coco, que está muy de moda también, no vamos a querer utilizarlo, etcétera, etcétera. Y obviamente tratar de hacer una dieta baja en sal. Entonces es esto, ¿no? Es esto que les muestro acá en la foto. Este es el patrón alimentario que vamos a indicar para nuestra salud, que es un patrón alimentario diverso, con colores, con todos los nutrientes que necesitamos, que está riquísimo en antioxidantes, o sea, esto de compensar por el daño, ¿no? Compensar con la alimentación, tratar de darle a nuestro cerebro el combustible que necesita para trabajar, para hacer su función. Entonces lo vamos a tener a través de un plato o un día o un patrón alimentario así, colores integrales. Y vamos un segundito al tema del sueño entonces. Yo les dije que el sueño era uno de los factores más importantes de estos puntos clave y me parece que muchas veces es el punto que más se deja de lado, ¿no? Entonces prestemos la atención. ¿Para qué sirve dormir? Porque muchas veces no sabemos, ¿no? Sabemos que dormimos un tercio de nuestras vidas, de que, bueno, es algo que hacemos todos, ¿no? Si no, de hecho, se puede llegar hasta la muerte. Todos dormimos cierta cantidad de horas, ¿pero para qué? Bueno, el sueño es un proceso súper complejo y súper activo y absolutamente vital, necesario. Sirve para eliminar radicales libres, para regular la temperatura corporal, para que nuestras neuronas se comuniquen correctamente, para que nuestro sistema inmune esté fuerte, para que lo que sucede, lo que sucedió a lo largo del día podamos retenerlo, consolidarlo, la memoria, ¿no? Se pueda establecer, aprender cosas nuevas. Sirve para eliminar toxinas cerebrales. Una de estas toxinas, por ejemplo, es una proteína que es la proteína como más emblemática de la enfermedad de Alzheimer, que es el beta-amiloide, que se eleva durante el sueño. Por lo tanto, si no dormimos bien, se estanca, se deposita y enferma el cerebro. Para regular nuestro metabolismo, ya sabemos muy bien que es importante dormir para todo lo que es todo el metabolismo, ¿no? Y etcétera, etcétera. O sea, hay millones de funciones que tiene el sueño. ¿Y qué pasa cuando no dormimos bien? Bueno, cualquiera que ha tenido alguna noche sin dormir bien sabe que el otro día está de mal humor, que está como más confuso, que está con el ánimo bastante más decaído, y ni hablar si esto se cronifica, ¿no? O sea, si tenemos una cronificación de la falta de sueño, podemos empezar a tener un sistema inmune más débil, por lo tanto incrementando nuestras chances de enfermarnos, una mayor percepción del dolor. Esto es algo muy importante que le digo siempre a todas mis consultantes respecto a los episodios de migraña, ¿no? Si descansamos mal, nuestra percepción del dolor es mayor, entonces un episodio se puede desencadenar o incluso puede ser más difícil de abordar, ¿no? El episodio de migraña. Puede tener un efecto directo sobre el control de la presión arterial, el control de la glucemia, por ejemplo. Personas que no descansan bien controlan mucho menos su glucemia y necesitan más fármacos para tener una glucemia controlada, con lo cual es un círculo, ¿no? Y obviamente que en casos extremos, alucinaciones e incluso la muerte, ¿no? En casos muy extremos de no dormir. Entonces es esto que yo les digo, ¿no? Bueno, el sueño es necesario porque trae una mala calidad de sueño y cantidad trae un montón de consecuencias adversas para nuestra salud general, nuestra salud cardiovascular, nuestra salud metabólica, nuestra salud mental, nuestra salud inmunológica, la posibilidad de tener cáncer, la percepción del dolor. Y este modelo ecológico del sueño, socioecológico del sueño, me gusta mucho y lo traigo siempre porque habla de cómo el sueño no está solamente dado por el individuo, no es solamente una cuestión de quiero dormir, no quiero dormir, sino que estamos inmersos en una sociedad y que
la comunidad en la que estamos y la sociedad en la que estamos también van a determinar cuántas horas o cuál es la calidad del sueño de esa persona. Y como ya les mencioné, no solamente la cantidad, también es la calidad, principalmente del sueño, pero también si queremos pensar como tener de guía, porque la idea era que sea práctico esto, cuántas horas deberíamos dormir, en general todos los que estamos en esta charla, que más o menos estamos 20, 30, 40, 50, habrá personas más grandes, personas más chicas, bienvenidos sean igual, pero digamos, en general todos tenemos que dormir entre unas 7 y unas 9 horas, ¿sí? No más ni menos, o sea, no menos de 6 horas y no más de 10 horas. Y esto es importante porque dormir de más también puede ser contraproducente para todas el resto de las cosas que estuvimos charlando antes. Entonces, volvamos un poquito y resumamos esto. Entonces, hagamos ejercicio físico, sí, lo que podamos, adaptado siempre a la persona, ¿sí? Siempre se puede hacer algo de ejercicio. Mezclemos ejercicio aeróbico, ejercicio de fuerza, ejercicios de equilibrio, ejercicios como, por ejemplo, stretching, yoga, también son beneficiosos, ¿sí? No es que no, todo se complementa, todos son necesarios. Cultiva herramientas para manejo del estrés. Tratemos de trabajar sobre nuestro estrés. Puede ser hacer meditación, puede ser hacer algo de ejercicio, puede ser alguna práctica espiritual, la que sea, pero tratemos de ganar herramientas y tratemos de ganarlas a edades tempranas, porque las vamos a necesitar en la adultez. Alimentate saludablemente, ya hemos charlado de que para nosotros alimentarse saludablemente es seguir un patrón de alimentación basado en plantas, libre de ultraprocesados. Mantén tu cerebro activo a través de estimulación cognitiva y contacto social. Ya les mencioné que esto es súper importante y que favorece la reserva cognitiva, que es nuestra capacidad de defendernos, si se quiere, ante la adversidad o incluso de reparar el daño ya generado. Y procura un sueño reparador. Me parece que es súper importante que tengamos un respeto por el sueño y por todas las acciones que hace por nosotros. Así que bueno, ahí tienen mi contacto, perdón por los problemas con la conexión, no sé qué pasó, y espero sus preguntas. Gracias. Muy bien, gracias, doctora Celeste. Como siempre, una charla súper informativa, muy interesante. A mí en lo personal, este tema de la salud cerebral me apasiona y especialmente porque cuidé a mi abuelito en sus últimos 10 años de vida y pude ver personalmente cómo una persona cambia drásticamente al enfrentar una demencia. En el caso de él no fue Alzheimer, sí fue una demencia del lobo frontal. Y bueno, tenemos algunas preguntas y yo tengo una personal en ese aspecto. Cuando tenemos una situación como esa en la que ya la demencia ha comenzado, ¿verdad?, a dar esos efectos en la vida cotidiana. ¿Qué tal estos ejercicios que estábamos mencionando anteriormente? Los físicos tanto como los mentales, ¿cómo influyen? Pueden ayudar a retrasar, ¿verdad?, el avance. Sí, primero hacer esta distinción de que el deterioro cognitivo no es demencia y no necesariamente va a evolucionar en una demencia. O sea, un deterioro cognitivo es una persona que tiene cierta dificultad para realizar algún tipo de tarea en el día a día. Por ejemplo, puede ser algún problema de memoria, entonces de pronto necesita anotarse más las cosas, o alguna cuestión organizativa, de pronto le cuesta ordenarse o tomar ciertas decisiones, etcétera, etcétera. Eso es un deterioro cognitivo leve que no impacta en la funcionalidad, es decir, esa persona vive sola, si quisiera, ¿no? No necesita de otros para realizar sus funciones básicas, vestirse, cocinarse, etcétera, etcétera. Cuando pasamos entonces, las intervenciones que están dadas en ese momento son súper importantes, porque no toda persona que tiene un deterioro cognitivo va a evolucionar a eso. Y esto, ¿no? Este continuo va a depender de qué hacemos ahí. Entonces la intervención en ese momento es clave, con todas estas cosas que estuvimos charlando a lo largo de la charla. Pero una vez que se instaló la demencia y que la persona ya tiene cierta necesidad de depender de otros para su cuidado, también son igual de ricas estas estrategias. ¿Por qué? Porque el cerebro igual tiene la capacidad de
no perder esas conexiones que tenía. Es decir, por más que haya enfermedad, no vamos a poder revertir la enfermedad ya dada porque, digamos, no hay una cura para el Alzheimer, yo no estoy diciendo eso, pero sí podemos enlentecer el proceso en la medida de que hacemos que todo el resto del ambiente cerebral sea propicio para mantener la salud. Entonces, si yo, para dar un ejemplo como más fácil, si yo tengo alguna atrofia en alguna parte del cerebro, bueno, voy a intentar que todo el resto se mantenga lo más indemne posible, y eso lo vamos a hacer a través de la alimentación, haciendo una alimentación rica en antioxidantes, que sea justamente esto que estuvimos charlando, basada en plantas. Si yo a esa persona, por ejemplo, le sigo dando de comer cosas que son nocivas para el cerebro, ese deterioro va a ser mucho más marcado y mucho más rápido. Entonces, lo mismo con el ejercicio, sabemos que favorece la neurogénesis, entonces nuevas neuronas que se generan y nuevas conexiones, no solamente nuevas neuronas. Eso es importantísimo. Hemos visto, por ejemplo, con el tema del mindfulness, que es una técnica, digamos, que se utiliza de atención consciente, ¿no? Es un tipo de meditación, si se quiere, que las personas que ya tienen algo de deterioro cognitivo y realizan este tipo de prácticas, mejoran volumétricamente, o sea, mejora el tamaño de su cerebro. Entonces, digo, no son estrategias que están dadas solamente para la población sana. También se pueden trasladar a la población enferma. Y muchas veces son estrategias que son muy fáciles de hacer, incluso una persona ya que está muy comprometida, porque tratar de que haga una respiración consciente, por ejemplo, no es una estrategia que sea tan difícil, muchas veces se puede hacer, quizás no en estadios muy avanzados, ¿no? Pero digamos, en los comienzos se puede hacer. El tema de la alimentación, todos tenemos que comer todos los días, con lo cual está bueno que eso sea una estrategia para nuestra salud y que no sea un veneno que nos estamos dando y que sea contraproducente lo que estamos comiendo. O sea, ser como más estrategas con esto es importantísimo. Lo mismo dormir, tenemos que dormir todos los días, digamos. Entonces tratemos de que sea en forma, ¿no? Que sea de calidad ese sueño, como para dar algunos ejemplos. Entonces, esto es importante en todos los aspectos, en todas las etapas, ya sea en la persona sana, en la persona que tiene algún problemita, como para ver si podemos evitar que progrese eso hacia algo mayor, incluso ya en la enfermedad, para mejorar esta independencia, preservar la independencia que todavía se tiene, y mejorar la calidad de vida también, ¿no? O sea, todas estas prácticas que estuvimos charlando mejoran la calidad de vida de la persona de manera subjetiva, y qué más importante que eso, ¿no? Porque en definitiva siempre los que hacemos salud, en realidad, lo que nos importa es que la persona tenga una buena calidad de vida, ¿no? Eso es lo primordial, es eso, no nos tenemos que correr de eso, porque a veces nos enroscamos con cosas más técnicas y nos olvidamos un poco de eso, ¿no? Pero lo importante es la calidad de vida. Entonces, un poco esa es la idea. O sea, que también prevención, como vemos para otras condiciones de salud. Exacto. Ya sabemos que tenemos que estar tomando estas estrategias muy en serio y utilizarlas en nuestra vida diaria, y nos sacan también de la rutina, nos ayuda a manejar el estrés, o sea que son cosas que no solamente tienen un fin, sino se complementan unas con otras para nosotros gozar de una salud en general. Y relacionado a esto, nos hacen una pregunta: ¿qué tanto daño puede causar el consumo de carnes rojas y alimentos ultraprocesados a nuestro cerebro? Y si también hay pruebas basadas en evidencia, como en la forma de libros o algo que nos puedas recomendar para nuestra audiencia. Sí, o sea, todas estas, por eso yo les quise traer también como, bueno, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué dice la American Heart Association? Son lineamientos que se basan siempre en mucha evidencia acumulada y que nos tratan como de sintetizar esa evidencia y traerla. Yo la verdad que no quise traer en la presentación múltiples papers para mostrarles, porque me parece que no hacía la cosa, digamos, no era esa la riqueza de lo que quería transmitirles, pero existe harta evidencia de que el patrón que se asocia a una mejor salud cerebral es un patrón más bien basado en plantas. Algunos que otros pueden poner un poco de algún alimento de origen animal por acá, por allá, pero en general el global siempre van a ser las plantas. Y eso es lo que tiene que ser el plato en nuestra casa, en el día a día. Todo lo contrario a lo que suele pasar, donde en realidad el plato es mayormente ocupado por alimentos de origen animal y
las frutas, las verduras, los frutos secos, las semillas ni hablar, es lo que menos se consume. Entonces, como un poco al revés, ¿no? De lo que uno lee que funciona, y lo que uno ve también empíricamente con poblaciones más añosas. Yo hace un rato mencioné las zonas azules. Las zonas azules son las personas más longevas que tenemos en todo el planeta Tierra, y todas esas zonas azules principalmente hacen un tipo de alimentación basada en plantas que también se da en un contexto de comunidad, en un contexto de muchas veces de ejercicio, de trabajar la tierra, etcétera, etcétera. Entonces es esto, ¿no? Es el conjunto de todo, es el estilo de vida, básicamente, lo que queremos llamar estilo de vida. ¿Qué es esto? Es todas las intervenciones. Pero sí, evidencia y harta de lo que quieran buscar. Hay algunos libros que son interesantes. Yo en realidad no suelo leer tanto libros, sino más bien papers. Si quieren saber específicamente para la demencia, el grupo de Shersai, que son 2 neurólogos estadounidenses, ellos escribieron un libro que en Argentina se consigue, sobre el Alzheimer, que es muy interesante y está en español si lo quieren leer. ¿Está Tim en Shersai. español? Sí, Oh, está en español, yo lo tengo en perfecto. español. Muy bien, bueno, no lo sabía, así que lo compartiremos con nuestra audiencia también. Somos fanáticos de esa pareja brillante también. Bueno, aquí nos pregunta Silvia si usted utiliza suplementos para la alimentación, y si qué tanto, por ejemplo, suplementar con omega 3. Asumo que está hablando del DHA. Así que sí, nos podrías hablar un poquito acerca de los omega 3, el DHA, y qué opinas al respecto. Sí, en realidad el único suplemento que está estrictamente indicado en personas que siguen un patrón más bien basado en plantas, pero no solamente eso, también en mayores de 55 años, simplemente por una cuestión de edad, ese suplemento de vitamina B12, esto es algo que me han escuchado hablar siempre muchas personas, porque es importante tener en cuenta eso, forma parte de nuestro patrón, digamos, debemos suplementarnos. Si no tenemos alimentos que estén suplementados correctamente con B12, porque puede ser que haya alimentos que son muy poco sanos, en nuestro país, por ejemplo en Argentina, los alimentos que están suplementados con B12 son desastrosos, así que nadie le indicaría por la B12 que consuman ese conjunto de azúcar, pero entonces nosotros utilizamos suplementos con pastillas, digamos, o líquido. Pero bueno, ese sería como el único suplemento que está estrictamente indicado. Respecto a los omega 3, en realidad yo creo que no se sabe tanto de que hay omega 3 en el reino vegetal. Insistimos con esto, o sea, tenemos omega 3 en el reino vegetal, podemos incluirlo a través del consumo principalmente de semillas, semillas de lino, semillas de chía, molidas, por ejemplo, podemos consumirlo a través del consumo de nueces. Digo, hay fuentes de omega 3 en el reino vegetal, y nuestro cuerpo se encargará de desarmar y de elongar por las reacciones químicas, ese omega 3 en las diversas subtipos de omega 3 que necesitamos. De todas formas, se ha intentado hacer algunos estudios de intervención principalmente, en los cuales se les daba suplementos de omega 3 a las personas para ver si eso prevenía o enlentecía el progreso de la enfermedad neurodegenerativa, las demencias, y no tuvieron resultados positivos. Entonces, incluso si quisiéramos tomar suplementos, no está claro de que haya un beneficio de hacerlo, por lo menos para lo que es el cerebro, ¿no? Entonces yo tengo mis reservas respecto al uso de suplementos con omega 3, siempre tengo en mente que la industria de suplementos es una industria billonaria y que hay mucho lobby puesto, digamos, en que consumamos suplementos. Mi manera de abordar el tema es a través de un patrón alimentario que sea saludable, que sea equilibrado, que sea diverso, y si comemos de esa manera vamos a incorporar el omega 3 que necesitemos. Excelente, doctora. Eso me encanta que lo compartas con la audiencia, porque hay mucha confusión con ese tema, y especialmente porque han habido algunas incidencias de que ha sido contraproducente DHA tomado como suplemento. Sí. Nuevamente tienen unos efectos en nuestro cuerpo que no es lo mismo que los alimentos. Nosotros en mi familia lo que hacemos es moler la linaza y mantenerla molida en el refrigerador para poderse añadir a las comidas. Ya está listo, no tenemos que pensar mucho en eso. Si estamos tomando batidos verdes también. Y me parece que las recomendaciones, por lo menos del centro, son 2 cucharadas de linaza molida al día, 2 cucharadas de chía también puede ser. Y bueno, es bastante fácil hacerlo así, si lo tenemos ya preparado, ¿no? Exacto.
Muy bien. Otra pregunta que nos hacen acá. ¿Considera que el leaky gut es tan importante en depresión y otras patologías como para tratarlo en primera instancia antes de abordar el problema neurológico psiquiátrico per se? Me encanta esa pregunta. De hecho, tenía algunas diapositivas sobre microbiota intestinal y las saqué porque dije, uy, esto se va a hacer, no sé, por ahí confunde más. Me parece apasionante el tema de la microbiota intestinal. Siento que es realmente cuando pensamos lo que es la medicina del futuro, creo que va a ir muy enfocada a eso. Tenemos una comunidad de bacterias, de virus, de parásitos, de hongos que viven en nuestro intestino, que son absolutamente beneficiosos para nosotros y vitales también. Sin ellos, de hecho, no podríamos tener un montón de nutrientes, por ejemplo la vitamina K, que es necesaria para la coagulación, por ejemplo, digamos, hay diversas sustancias que generan esta microbiota que nos permiten descomponer los alimentos en otros compuestos que son beneficiosos para nosotros, que nosotros mismos no podríamos hacerlo, con lo cual me parece súper importante ver el tema de la microbiota intestinal. El tema con la microbiota intestinal es que es dinámica y fluctúa mucho de acuerdo a lo que hagamos en todo nuestro ambiente, ¿no? Sabemos que la presión antibiótica, por ejemplo, el uso indiscriminado de antibióticos que consumimos o que se utilizan en animales, y después si consumimos estos subproductos de animales, los estamos consumiendo también, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno come pollo, está consumiendo también los antibióticos que le dieron a ese pollo. Entonces eso genera una presión antibiótica sobre nuestros microbios intestinales y pueden favorecer a que tengamos un cuadro que se llama disbiosis, que es cuando estas bacterias no están trabajando bien o no están presentes las bacterias que son más saludables para nosotros y que nos generan estos beneficios, sino que predominan bacterias que nos pueden producir inflamación intestinal, mayor pasaje de sustancias tóxicas del intestino a la sangre y por lo tanto también mayor probabilidad de hacer reacciones autoinmunes, digamos. El tema de la microbiota intestinal es muy amplio, por suerte. Vamos hacia allá, hay mucha investigación que todavía está un poco en pañales, mucha investigación básica en ratones. Vamos a ver qué pasa después cuando traslademos eso hacia los humanos también, pero lo vemos en el día a día de que las personas que mantienen una alimentación más saludable, que controlan su estrés, porque eso también produce una presión sobre nuestra microbiota intestinal. Pensemos que esto se elige intestino-cerebro, o sea que no solamente lo que pasa en el intestino pasa arriba, sino que lo que pasa arriba también pasa en el intestino, y cualquiera que se haya emocionado y le haya dolido la panza lo sabe muy bien. Tenemos que dar el ambiente más propicio para que esos bichitos buenos, que son absolutamente necesarios, puedan desarrollarse. Así que sí, me parece que en este caso hay que tratar de abordar todo conjuntamente, como una intervención integral, como suelen tener que ser todas las intervenciones para alcanzar el éxito. Después no importa tanto, me parece, si fue una cosa o fue la otra, simplemente con el objetivo de no perdernos de que el objetivo es el bienestar. Entonces, da igual qué es lo que fue, digamos. Sí, es como el perfect storm, la tormenta perfecta cuando se combinan todos estos factores. Exacto. Y es muy importante, sabemos que estamos solamente empezando a conocer todos estos datos de la microbiota, temas muy fascinantes. Y si no han visto nuestra ponencia por la doctora, la gastroenteróloga Vanessa Méndez, los invitamos a que visiten nuestra página y vean esa charla. Carmen Guerrero nos comparte su experiencia. Dice, estuve consumiendo escasamente aceite de olivo y yogur, el dolor artrítico no desaparecía. Cuando desaparecí de mis alimentos cualquier producto animal y aceite, volví a la vida. Volví sin dolor, vivo sin dolor y no extraño eso que dejé. Siento que un poquito hasta puede ser veneno y me mata. Muy bien, gracias por compartir eso. Bueno, nos hacen una pregunta aquí acerca de la melatonina y nos dice, los que trabajamos turnos, se nos recomienda tomar melatonina para apoyar el sueño. Hay estudios que refuercen ese tema y también preguntan que desde a partir de qué edad se debería de tomar. Bien, el uso de la melatonina exógena, primero quiero que entendamos que tenemos melatonina en nuestro cerebro naturalmente, o sea, nuestro cuerpo genera melatonina. Lo que pasa es que esta generación de melatonina depende de los estímulos ambientales que tengamos. Entonces, si estamos expuestos, por ejemplo, como esta persona que preguntó, somos trabajadores nocturnos, si estamos expuestos a luces constantes como estas luces muy fuertes durante la noche, estamos inhibiendo nuestra síntesis de melatonina. Esa síntesis de melatonina se va a ir acomodando a lo largo de los días
y se va a ir ajustando a empezar a generar mayor melatonina por la mañana, digamos, ya cuando está terminando el turno. Es decir, que démosle tiempo también a nuestro cuerpo a que se adapte a esta nueva situación. El uso de melatonina exógeno en realidad es muy controversial, no está indicada en todas las personas, porque justamente esto que les digo, lo que intentamos hacer es trabajar en intervenciones ambientales, en realidad, y bueno, sí, ambientales, que ayuden a que nuestra propia melatonina se sintetice, se libere y pueda ejercer sus funciones. Entonces no siempre se indica melatonina, de hecho casi nunca se indica melatonina, no hay una edad indicada para comenzar a tomarla, el cerebro tiene la capacidad de sintetizar y liberar melatonina hasta el último día de la vida. Simplemente tenemos que tener estos recaudos, revisar siempre qué hacemos antes de irnos a dormir, cómo estamos trabajando, cuáles son los horarios, cuáles son las prácticas que tenemos, por ejemplo, en el camino del trabajo a casa por la mañana para irnos a dormir. Nada, en definitiva, no melatonina, lo que quería decir era esto, no melatonina como para una intervención para todos, no deberíamos necesitar de esa melatonina, se utiliza en casos específicos. Perdón. Pues no hay problema, no hay problema. Sí, ya vamos a darle un minuto aquí a Georgina para que ajuste su cámara. Ya voy a presentar en un segundito, pero sí, creo que había una pregunta, bueno, dos preguntas más que podemos hacer en lo que Georgina se ajusta. Y una de ellas es, ¿qué se puede hacer para bajar la ansiedad que produce la abstinencia a de nicotina? ¿Hay formas de engañar el cerebro para evitar fumar? Sí. Primero, intentemos de meterle al ejercicio. Ejercicio, 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 ejercicio y más ejercicio. Como yo les mencioné antes, el ejercicio tiene un efecto ansiolítico per se. Entonces, si es la ansiedad lo que nos está molestando, digamos, esta cuestión como de abstinencia, si se quiere, metámosle al ejercicio. Eso como primordial. Y tratar de propiciar que todo el resto del ambiente sea lo más antiinflamatorio y lo más calmo posible, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. Siempre tener en mente cuando uno va a dejar de fumar, que es algo excelente, te felicito, quizás algunas personas necesitan algún tratamiento de reemplazo de nicotina, hay parches, etcétera, etcétera, otras personas quizás necesiten fármacos para acompañar en ese momento, que después se quitarán, digamos. Hay que ver, por eso digo, esto es como muy específico de cada persona y de cómo cada persona se relaciona con el cigarrillo o el hábito que quiera dejar, ¿no? Pero como desde el estilo de vida haría el énfasis siempre en el ejercicio. Muy bien. Sabemos que eso también influye a los niveles de relajamiento, la ansiedad, y con esta última pregunta dejamos, y yo creo que está relacionado también quizás a esa otra pregunta. Jessica nos dice, feliz tarde, cuando hay fuertes dolores de cabeza y acudes a un neurólogo, te indican un electroencefalograma y el resultado es paciente con dificultad para relajarse y persistentes dolores de cabeza. ¿Qué recomienda hacer luego? Primero hay muchos profesionales que siguen, no sé por qué, siguen indicando electroencefalograma para el estudio de las cefaleas, no tienen ningún tipo de indicación, no hay ninguna guía actualizada de cefaleas, de manejo de cefaleas, ningún tipo de cefaleas que indiquen que debamos hacer un electroencefalograma. No tienen mucho sentido, no tienen indicación y muchas veces nos dan información que después no sabemos cómo interpretar o cómo abordar, no tienen indicación básicamente, hacer un electroencefalograma. Más allá de eso, las intervenciones para los manejos de los dolores de cabeza, principalmente es evitar gatillantes de dolores de cabeza, y en esto es muy importante que tengamos un conocimiento de cuáles son nuestros gatillantes, ¿no? Porque en una persona puede ser una luz fuerte, en otra persona puede ser ciertos alimentos, en otra persona puede ser la deshidratación, hay que ver, digamos, o sea, ver cómo es la vida, el estilo de vida de esa persona, y adaptar las intervenciones como para evitar los desencadenantes, estos gatillantes que van a hacer que tengamos episodios de dolor de cabeza. Una vez que están esos episodios que se instauraron, si fracasamos en ese sentido, bueno, ahí se verá cómo se trata, qué intervención farmacológica está adecuada para cada persona, si utilizamos fármacos, utilizamos diversas otras terapias que también están disponibles, pero la base del tratamiento de los dolores de cabeza es evitar los gatillantes, y para poder evitarlos tenemos que antes identificarlos, que es el trabajo quizás más arduo, ¿no? Así que
eso, o sea, más que estudios, nosotros siempre pedimos una imagen porque es importante descartar que no sea una cefalea secundaria, pero eso es algo más por protocolo que otra cosa, no es porque realmente yo tengo muchos pacientes con cefaleas y la verdad que en la conversación yo ya me doy cuenta si esto es una cefalea primaria, una migraña clásica, digamos, no hace falta para mí hacer esa imagen, pero es importante para descartar que no haya algún proceso más potencialmente grave de base. Una vez que eso está descartado, el único estudio necesario entonces para los dolores de cabeza, si es que vamos a hacer alguno, es una imagen de cerebro, nada más, una tomografía y una resonancia. El resto de los estudios no son necesarios. Y nos corren el foco de hacer énfasis en lo que realmente es importante, que es el estilo de vida. Me parece que las migrañas y los dolores de cabeza son un tema que quizás podemos tocar en algún otro seminario web. Sería Sí. muy interesante también. Sí, obvio. Finalmente concluimos con esta sección de nuestro seminario. Muchísimas gracias, Celeste, por compartir con nosotros y tu tiempo. Quedaron ahí algunas preguntas, son como 5 o 6, si puedes contestarlas escritas para beneficio de nuestra audiencia, te lo agradecemos muchísimo. Vale. Bueno, acá, Georgina, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto verte. Verlos a todos por aquí. Al igual nosotros ya tenemos hambre y siempre que te vemos cocinar, pues nos inspiras muchísimo, así que gracias por compartir algunas ideas y consejos con nuestro grupo acá en el seminario. Georgina Meyer, para quienes no la conocen, es chef y asesoradora macrobiótica por el Natural Epicurean Academy of Culinary Arts, Macrobiotics en América. Desde niña ha disfrutado de la cocina y su interés por prácticas de salud alternativa la han llevado a especializarse en la filosofía macrobiótica, la cual promueve a través de dinámicas prácticas diarias, el equilibrio que mantiene o recupera la salud. Visiten su página Casa Macro y síganla en Instagram. ¿Qué nos vas a preparar hoy? ¿Qué tal? Pues aquí estoy. La verdad es que me gustó mucho la presentación de la doctora Celeste y siempre con información tan valiosa con las que están ahorita todos los que nos acompañan, siempre queda luego esta cosa, bueno, sí, este impulso porque fue tan motivadora que la gente quiere hacer cambios inmediatamente, independientemente del nivel en el que estés en tu proceso de cómo te nutres y de qué tanto estás buscando hacer cambios, pero siempre quedan después de pláticas como la de ella estas ganas de, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Y ahora qué voy a comer? De hecho, tengo otra cámara puesta aquí, pero por algún motivo no puedo conectar el video. Por ahí les mandé un mensajito a ver si me pueden ayudar con eso. Ok. Y hoy vamos a preparar algo muy típico mexicano. Hablaba la doctora de hidratación y a veces pensamos que hidratación es solamente... no me permite. Mira, a ver, te puse ahí para activar el video porque no te lo puedo activar desde acá. Te puse como para activarlo. ¿No te está preguntando activarlo? Me dice que el host no me permite activar. Ok, déjame hacerte code host, a ver. Okay. Mira, a ver ahora. Trata otra vez. Hoy están todos los cables cruzados acá con el Zoom. Y voy a volver a entrar de este dispositivo para mientras seguimos platicando. Okay, pero bueno, muy bien. Voy a preparar, les decía yo, ok, hablando de la hidratación tan importante para la salud cerebral. A ver, permítanme, a ver si aquí ya me permite ver. Ahora lo vemos, simplemente si puedes mover la cámara que está vertical, hay que moverla horizontal. Ahí va. Ahí va. Ustedes me dicen si logran ver. Uy. Bueno, ahí se ve un poquito, tiene que estar vertical, pero sí, vemos un poquito más aquí donde vamos a estar trabajando.
Entonces, cuando hablamos de hidratación, siempre pensamos en agua o en bebidas, a lo mejor pensando en una bebida que simplemente es para tomar, pero los caldos también son hidratantes de muchas maneras y pueden estar cargados de muchos nutrientes. Entonces, por eso decidí hoy que podíamos preparar algo muy mexicano, un pozole rojo, vamos a preparar. Normalmente el pozole en las recetas tradicionales se prepara con carne de puerco, ¿verdad? Y pues es un caldo pesadito, denso. En este caso vamos a utilizar, en nuestra versión 100% basada en plantas, vamos a usar algo maravilloso que son estas setas. Las setas u hongos pues están, como sabemos, llenas de nutrición y son un muy buen sustituto porque tienen muy buen sabor. Entonces vamos a usar setas y esa va a ser como vamos a sustituir una receta tradicional de un pozole. A lo mejor alguien que nos está escuchando dice, ay, mi abuelita o mi mamá hace un pozole delicioso y tengo muchos años de no comerlo porque pues resulta que pues no, ya no como carne. Bueno, pues podemos tomar esa receta de la abuelita y transformarla utilizando setas, utilizando champiñones, de otros tipos se pueden utilizar. Ahorita vamos a usar estas. Y para empezar, aquí ustedes luego les van a compartir la receta si no me equivoco. Vamos a usar ahorita, vamos a hacer una salsa primero que va a ser la salsa base de nuestro caldo. Y para eso vamos a usar este chile. También aquí lo tengo, si lo pueden ver. Es un chile seco que se llama chile guajillo. Se puede usar chile colorado, chile guajillo, una combinación. Estos chiles se consiguen en los supermercados latinoamericanos, en Estados Unidos. Aquí en México son muy comunes. Nosotros quitamos todas las semillitas que trae el chile. Ahorita ya le quité varias, entonces ya nada más tiene muy poquitas. Y estos chiles los ponemos a remojar en un poco de agua y los pusimos no solo a remojar, sino que también los cocimos. Le pusimos un diente de ajo, y aquí por aquí está el diente de ajo ahí, ya cocidito. Y todo esto lo vamos simplemente a licuar con un poquito de sal de mar y esa va a ser la base de nuestro caldo. Entonces, lo voy a licuar por aquí de una vez. Aquí estamos. Es muy sencillo. Le vamos a poner un poquito de sal. Y lo licuamos. Es sumamente sencillo. Nada más es ponerlo a servir un ratito, se suaviza muy rápidamente. Esta salsa se va a usar para este pozole, pero también quiero decirles que la pueden usar como base para otras preparaciones. Por ejemplo, unos chilaquiles, la puedes untar con un poquito de salsa, una base de tomate, y hacer una salsa para chilaquiles o para bañar unas enchiladas. Sumamente sencilla y así de simple. Esta va a ser la base de nuestra receta del pozole. Vamos a citronar. Voy a poner aquí en esta cita, no sé si la van a alcanzar a ver. Aquí sí se ve, ¿verdad? Sí. Vamos a citronar un poquito. No, cuando decimos acitronar casi siempre pensamos en aceite, pero también se puede acitronar con agua. Entonces, vamos a poner aquí el fuego. ¿Acitronar te refieres como a sofreír o saltear? Sofreír un poquito, sí. Vamos a sofreír en agua, ¿verdad? Puse agüita, no sé si la pueden ver ahí. Un poquito de agua y vamos a poner... Vamos a poner la cebollita. Aquí vamos a poner media cebollita. Y vamos a poner 3 dientitos de ajo. Eso le va a dar muy rico sabor a nuestro caldo. Me dicen que no se alcanza a ver. Déjenme ver si puedo mover un poquito esto.
Ahora sí. Aquí vamos a sofreír, ¿verdad? Pero bueno, vamos a sofreír aquí. Si se fijan, normalmente en una receta pondríamos aceite, pero con el agua podemos lograr lo mismo. Y lo que vamos a hacer es esperar que esa cebollita se haga un poquito transparente, se cose un poquito, ahí unos 2 minutitos, no es mucho lo que tiene que quedarse aquí. Empieza a oler muy rico esto. Y vamos a poner, pero mientras que esto está sofriéndose aquí, vamos a partir un poquito nuestras setas. Aquí por la falla técnica. Ya no la voy a mover porque si no. ¿Sí lo ven ahí? La otra cámara no se está viendo, está en negro completo. Ahora sí la vemos. Perfecto. Eso se está sofriendo aquí. Y vamos a estas setas hermosísimas. ¿Ya vieron un documental de hongos preciosísimos se llama Fantastic Fungi? Lo acabo de ver hablando de la maravilla de todas estas especies de hongos comestibles que sustentan la vida, que son en sí como un grupo alimenticio por sí solos. Y está... ¿Dónde lo podríamos ver? ¿Dónde lo viste? En Netflix. Ah, perfecto. Fantastic Fungi se llama. Está muy, muy padre. Sí se lo recomiendo. Gracias. Yo soy, bueno, una aficionada de las setas y los champiñones. Ay, sí. Bueno, te va a encantar y te va a pasar lo que me pasó a mí. Que empecé a verlo y se me empezó a hacer agua la boca. Y me decía, pero trata de naturaleza, porque se te hace agua la boca. Y yo, pues, es que eso es deliciosísimo, ¿verdad? Entonces, bueno, la receta nos pide 250 gramos de setas. Acá nuestra cebollita ya está lista. Y más o menos en tazas, ¿como cuántas tazas de setas serían? Una taza, más o menos una taza, un poquito más. A mí me gusta partirlas bien delgaditas, porque me gusta más a la hora que tomas tu cuchara, pues que no sea un trozo tan grande, porque así como que lo degustas más rico, se sazona muy rico con el caldo. Hay quien le gusta prepararlo con los trozos un poquito más grandes. A mí me gusta así chiquito, delgadito. Y bueno, vamos a poner estas setas, las vamos a poner en uy, ahí se me tira el brinco aquí. Vamos a ponerlas con nuestra cebollita y ajo. Y vamos a poner una taza de nuestra salsa. Una taza de nuestra salsa que preparamos. Y vamos a poner un poquito de agua. No es necesario usar, en esta receta las setas tienen tan buen sabor que no utilizamos, perdón, me faltó también agregar, no utilizamos sazonadores ni nada, vamos a sazonar post preparación allá, un poquito con sal de mar ahorita, y vamos a usar este maíz pozolero, no sé si lo alcanzan a ver, es un maíz que se consigue también, lo venden empacado al vacío y congelado. Hay que cocerlo previamente antes de utilizarlo para nuestro pozole. Entonces se cocina como en agua. Simplemente se pone en agua y vamos a poner aquí nuestro maíz pozolero. Vamos a poner un poquito de sal y lo vamos a dejar aquí. Lo voy a mostrar. ¿Lo ven? Vamos a poner un poquito de sal de mar y lo vamos a dejar aquí a fuego bajito
y les voy a decir al doctor mientras vamos a preparar los cosas, cómo lo vamos a hacer. Se va a quedar ahí. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta en este primer paso del pozole? Bueno, entonces, mientras nuestro pozole se está cocinando, tú tienes que tener para servirlo diferentes cosas. Vamos a tener un poquito de orégano. El orégano da una pregunta, pozole. Georgina, el maíz pozolero es lo mismo que hominy? Sí. Así le llaman allá, ¿verdad? El hominy. Sí, exactamente el mismo. Okay. Lo he visto también en lata. A mí me gusta más el que viene empacado al vacío, ¿verdad? Pero si solamente consigues el de lata, lo enjuagas muy bien y ese de lata creo que ya viene cocido. La verdad es que nunca lo he comprado, pero creo que ya viene cocido y ya nada más lo vas a usar así directamente en tu receta. Si lo compramos en seco, ¿cómo lo cocinamos? No viene en seco, viene como fresco, pero empacado al vacío. Casi siempre lo tienen en la sección de los congelados. Lo pones en agua, agua hirviendo, ¿verdad? Y a que hierva y a que se cosa, como si fueran unos frijoles que quieres simplemente cocer. ¿Se tardan bastante entonces como el frijol? No como el frijol, no tanto como el frijol, pero sí hay que ponerlo un rato, unos 20 minutos, media hora, a que quede suave. Luego va a tener un ratito más de cocción con el pozole, pero sí necesitan un poquito más de tiempo de cocción. Pero sí tienes razón, qué bueno que dijiste del hominy, porque yo me acuerdo cuando viví en Estados Unidos, así es como le llamaban allá. Muy sí bien. Lo llegué a ver. Altagracia nos pregunta, ¿cuál es la cantidad de chiles para hacer la salsa? Sí, de chiles, aquí la receta la van a tener, son 10 chiles con 3 tazas de agua, un diente de ajo y una cucharadita, un poquito menos de sal de mar, y luego ya lo licúas. Lo puedes licuar con una taza de agua o con un poquito más, dependiendo para qué vayas a usar tu salsa. La receta con una taza queda un poquito más espesa y entonces te sirve para bañar enchiladas, o para, como les digo, mezclarla con un poquito de tomate fresco y guisarla un poquito más y ponerla sobre, para hacer unos chilaquiles, o inclusive así sobre unas tostaditas también sabe muy rica. Bueno, entonces, si se fijan aquí tenemos ya como nuestros complementos para este rico pozole. Entonces, el pozole tradicionalmente lo servimos. Ahorita lo vamos a servir. Bueno, todavía lo voy a dejar que se cocine un poco porque sí le falta. Sí se va a tardar más o menos unos 20 minutos, más o menos un poquito. Sí, más o menos unos 20 minutos. Pero mientras está, vamos a preparar algo también pensando un poquito en la salud cerebral. Pensaba yo, hablando de cosas diferentes, ¿verdad? Porque sí, escuchamos que todo lo que tenga color, variedad de color, de fuentes vegetales, frutas, semillas, hablaban por ahí de la semilla de linaza. Algo muy poderoso para el cerebro también son las algas marinas. Las algas marinas son los vegetales del mar. Y en la macrobiótica se utilizan mucho las algas marinas y hay una alga que se llama, es esta alga Hishiki o Histiki. En Estados Unidos está disponible, hay una marca, ahorita me acuerdo de la marca que se maneja mucho allá de Seaweed, ¿verdad? Lo pueden buscar en tiendas en línea también. Y esta alga es una alga, a veces la gente pregunta, porque hay variedad, ¿verdad? ¿Cuál me recomiendas? ¿Qué alga es la que me recomiendas comer? Y la verdad es que no podríamos decir una. Es como si alguien preguntara, ¿qué verdura me recomiendas comer? Y si tú le dijeras, ¿comes zanahorias? Claro, bueno, tiene muchos beneficios, pero no es la recomendación. La recomendación es, bueno, come variedad, come zanahorias y come brócoli, come chayote,
¿verdad? Y entonces el menú es muy amplio. En algas marinas sucede lo mismo. Hay unas que son muy indicadas para, bueno, todas alcalinizan, pero utilizamos ciertas algas como el alga kombu o el alga arame para remojar leguminosas y hacerlas más digeribles. Utilizamos el alga wakame típicamente en el caldo miso soup, que es tan común. Esa es el alga que se usa, o para ensaladas orientales se usa mucho el alga wakame. En esta ocasión vamos a utilizar esta alga que se llama hijiki o hijiki, tiene los dos nombres. Les voy a mostrar aquí cómo es. Es una alga oscura, negrita, muy ligerita, pero tiene un sabor muy poderoso, es un saborcito fuerte. Entonces la voy a colocar en un recipiente. Voy a hacer para mi receta me pide 15 gramos, que viene siendo, este paquete es de 30, entonces viene siendo la mitad de ese paquete. No se vayan a asustar porque crece mucho. Una vez cometimos el error por aquí de que pusimos a hidratar, dijeron, ay, ¿a poco con esto le vamos a dar de comer a tanta gente? Y pusieron a hidratar como 4 bolsitas de esas. Bueno, no sabíamos qué hacer con tanta agua. Entonces la voy a poner a hidratar en agua. Esta es agua purificada. Y ahí la vamos a dejar un buen rato. No tarda mucho, no hay que ponerle temperatura, simplemente es dejarla un tiempo. Y mientras esto está reposando, nosotros preparamos por acá, varias cositas, cilantro, un poquito de pimiento rojo, un poco de elote, y tenemos ajonjolí negro, tenemos vinagre de manzana, vinagre de umeboshi, el que les voy a platicar, y limón. Y esos van a ser nuestros ingredientes de nuestra ensaladita. Y es sumamente sencillo, la vamos a mezclar en un recipiente, que ahorita voy a ir por él, porque no me lo traje. La vamos a mezclar en un recipiente y la vamos a disfrutar mucho. Pero me permiten un minutito y mientras no sé, hoy no me tardo más que un minuto. No sé ustedes, pero a mí sí se me está haciendo agua a la boca con estas ricuras que está preparando aquí Georgina. Y a todos nuestros amigos que estén en el área de Monterrey, los invitamos que pasen por su restaurante Casa Macro y prueben estas delicias preparadas con mucho cariño, con mucho amor para todos que visitan su espacio. Y bueno, y nos cuentan, yo estoy loca por ir para allá y probarlo también. Saben también que en nuestra página del Centro de Estudios de Nutrición tenemos sobre 500 recetas, todas basadas en plantas sin procesar, libres de aceites y ingredientes procesados. Muy bien, sí, ya estoy aquí de regreso. Gracias por la invitación aquí a Casa Macro. Entonces, bueno, mientras esto se sigue remojando, voy a continuar con la siguiente receta. Voy a utilizar un artefacto que se llama suribachi, pero podemos utilizar un procesador de alimentos, podemos utilizar un molcajete, que es muy típico de la cocina mexicana, y no sé si de alguna otra cocina latinoamericana se utiliza el molcajete. Gracias. Y este se utiliza mucho en la macrobiótica. Es un recipiente que tiene como unos rayaditos aquí y tiene este es el suribachi y este es para moler. Ahorita lo vamos a utilizar para hacer también un condimento. Como les digo, no necesitamos este artefacto, pero cuando nosotros cocinamos y utilizamos nuestras manos o utilizamos algo más manual y no tan mecánico, también hay un efecto en el que le imprimimos a la comida y al alimento nuestra propia energía, nuestro cariño, nuestra, ¿cómo decirlo? Nuestra buena intención. No quiere decir que el hacerlo en una licuadora o en un procesador
ya no tenga el valor nutricional, pero este es como un valor agregado, en donde tú mueles las cosas o amasas las cosas y utilizas tus manos y tu tiempo y tu cariño, tiene un efecto. Entonces, para esto, lo vamos a usar para hacer nuestra tercera receta, mientras esperamos que se hidrate nuestra alga y que se termine de cocinar nuestro caldo. Vamos a hacer un condimento que es a base de pepita de girasol, aquí la tenemos, cruda, 100% cruda, no es una pepita ni tostada ni freída, es 100% cruda, es lo que vamos a usar. Pensando también un poquito en la nutrición cerebral, la vamos a tostar un poco aquí en este sartén. Aquí. Vamos a tostar. Lo que estoy usando es una taza de semilla de girasol, pero esto es un condimento, como ahorita Evelis, que en casa tiene la semilla de girasol, que la tiene molidita y en el refrigerador y la utiliza para espolvorear los alimentos. Igual, esto lo vamos a usar de esa misma forma, es un condimento. No es para comerlo a cucharadas, es para ponerle un poco a ciertas cosas para realzar el sabor. Me gusta a mí mucho sobre rebanadas de manzana, también sobre las ensaladas. A veces en vez de usar sal, podemos usar esto y entonces bajamos mucho el consumo de sodio y en este platillo que es tan sencillo y tan rico, vamos a obtener ácidos grasos esenciales y vamos a obtener los beneficios de las algas marinas también, porque vamos a usar esta alga que está aquí, no sé si la alcanzan a ver, es una alga distinta a la que les mostré hace rato. Estas son hojuelitas, si las alcanzan a percibir. Son hojuelitas. Y las vemos. Georgina, nosotros vamos a compartirles todas las recetas a nuestra audiencia, a nuestros participantes, pero si puedes, por favor, repasar rapidito los últimos ingredientes que discutiste para esta receta. ¿Cuáles son los ingredientes? Para esta receta va a ser media taza de alga dulce, es esta que les estoy mostrando, que es una alga parda, no es una alga tan oscura como la otra, y es una alga de un sabor muy, muy suavecito. Vamos a usar una taza de la pepita de girasol que la estamos ligeramente tostando, ligeramente, yo creo que ya con 2 minutos tiene. La vamos a colocar aquí y vamos a utilizar 1/4 de cucharadita de sal de mar. Esos son los únicos ingredientes que lleva esta receta. Aquí la tenemos ya medida. La vamos a colocar aquí. Ese es como la especie de sazonador que estás utilizando, ¿verdad? Sí, este va a ser un condimento. Y entonces vamos a tostar, a molerlo un poco. Primero voy a moler un poquito la pepita con la sal. Como les dije, era ligeramente tostada. Entonces apenas se percibe un poquito del aroma de la pepita tostada. Y al hacer este movimiento contra las paredes del suribashi, se va haciendo un polvo, ¿verdad? No la voy a pulverizar al 100%, solamente la voy a quebrar un poquito para liberar sus aceites y le voy a poner el alga dulce. Se llama alga dulce o dulce, no es dulce, es pues como las algas, más bien saladitas. Pero es una alga suave y con un sabor muy rico y como les decía, esto lo podemos poner sobre vegetales, sobre fruta, le da un toque muy, muy rico a las comidas y fácilmente, si no queremos batallar, no tenemos un artefacto como estos, lo ponemos en un procesador de alimentos. Es sumamente sencilla esta receta. Esta la vamos a guardar en un frasco de preferencia de vidrio y la vamos a poner en nuestro refrigerador o en nuestro congelador para conservar los aceites que no se hagan rancios naturales de la semilla y lo vamos a utilizar así como para espolvorearlo sobre algunas cosas que se nos puedan antojar y que queramos agregar pues los nutrientes que nos ofrecen las algas marinas, ¿verdad? Así quedó claro eso, ¿verdad?
ingredientes y todo. Voy a regresar a ver cómo está nuestra alga. Todavía le falta un poco de hidratación. Queremos que esté como más esponjosa. Vamos a esperar un poquito más. Y nuestro caldo es el que ya está listo. Vamos a ver. Si alcanzan a ver. Tenemos nuestro caldito. Ya están las setas, y el maíz pozolero. Vamos a apagar esto. Y voy a servir el caldo para que lo puedan apreciar. El pozole es un caldo, valga la redundancia, caldosito. O sea, queremos que tenga bastante líquido cuando lo servimos, porque nosotros vamos a agregar todos estos condimentos que teníamos acá esperándonos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Aquí los voy a poner para que los vean. ¿Sí los ven? Entonces, es muy sencillo. Cuando tú sirves este caldo, pones todos estos complementos y cada quien le pone así frescos a su caldo el rabanito, el cilantro, la lechuga, un poquito de cebolla. Ya tenía un poquito de cebolla, pero esta cebollita cruda le da otro toque. Una pizquita de orégano y unas gotitas de limón. Y este caldo cae deliciosamente rico. Y ya los antojé, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos. Este es el pozole. El pozolito. Aquí. Y este caldo que queda, si nosotros nos sobra, lo podemos conservar así. Y a la hora de servir es cuando ya le ponemos todo el resto de los complementos. Servirlo así a la vez. No es un caldo picoso, sí lo quiero aclarar eso, porque pudiera haber quedado esa inquietud de que pudiera haber sido un caldo picosito, y no es el caso, porque el chile, como le quitamos la semilla a ese chilito, les quitamos la semilla, yo todavía los enjuago y les quito un poquito de la avena. Los chiles tienen unas pequeñas venitas que se ven aquí. Las quitamos lo que se puede, porque ahí es donde está lo que pica. Y ya ponemos esto, ahora sí lo enjuagamos y lo ponemos a hervir, y es como hicimos nuestra salsa. Entonces no es un caldo que pica en lo absoluto. Aquí en México habrá personas que al pozole todavía le ponen chile serrano rebanadito. Es el que usamos más con el pozole, chile serrano, o alguna salsa picante o algo, pero típicamente así, en natural, no es un chile picante. Bueno, vamos a ver cómo están estas algas. No sé si tengan alguna pregunta mientras. ¿Alguna duda, algún comentario? No alcanzo a ver ahí en el chat si hay algo. Estoy mirando, déjame ver, a ver si... Voy a colar estas alguitas. No veo preguntas. Alguien sí quería el repaso de los ingredientes de la ensalada. Yo la compartí en el chat. 15 gramos de alga hijiki hidratada, 2 cucharaditas de vinagre de manzana, 1 cucharada de jugo de limón, 1/4 de taza de pimiento rojo, 1/8 taza de cilantro finamente picado, media taza de elote desgranado, 1/4 de cucharadita de sal de mar y 1 cucharadita de vinagre umeboshi. Sí, aquí les voy a mostrar cómo quedó el alga hidratadita. Fíjense cuánto aumentó. ¿Se acuerdan que lo que puse como casi triplicó o cuatriplicó su cantidad? Y esta nada más la estoy colando. Le quito todo el líquido que tenía, lo más que se pueda. Exprimo un poquito y la voy a pasar aquí a un recipiente. Ustedes no pueden oler esto, pero esto huele a mar.
y el olor a mar es un olor como muy reconfortante, que nos lleva un poquito así como no sé, al origen. El agua que quedó, no desperdiciamos nada, ¿eh? Esta agua que quedó del remojo de las algas pudiera utilizarse para algún caldo, dar algún sabor. Es raro lo que voy a decir, dar algún sabor a pescado, a algo, como un caldo vegetal. Pero en realidad el pescado sabe a alga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué come el pescado? Come algas. Entonces hay veces que la gente dice, ay, no me gustan las algas porque saben a pescado. Más bien el pescado sabe a alga y es un sabor adquirido. Si tú previamente comías pescado, al comer algas marinas, no vas a batallar, te va a gustar el sabor. A alguien que no le guste el pescado o que no lo ha comido, pues a lo mejor ahí sí va a decir, ay, no me gusta y déjame acostumbrarme a ese sabor. Entonces, aquí a estas algas que ya están hidratadas, les vamos a poner, en este caso estamos usando elote, ya dijo Vanessa o Evelyn, no sé quién, ya dijeron las cantidades, ¿verdad? Media taza, vamos a poner este pimiento rojo. ¿Y por qué escogí esta? Simplemente para hacer contraste de color, pero podrías poner cualquier vegetal que se te antoje. Me gusta mucho el cilantro, entonces le voy a poner bastante cilantro. Y entonces voy a usar el vinagre, y tenemos el vinagre de manzana, un poquito de limón. El sabor de esta alga es un alga, como les decía, fuerte, tiene un sabor fuerte, de las algas más fuertes que tenemos. Ahorita que hicimos la otra, la alga dulce es más suave, hay diferencias en los sabores. ¿Y qué más me falta poner? Este pequeño vinagre del que les quería platicar, que es el vinagre de umeboshi, o umeplum vinegar o vinagre de umeboshi. El ume es una ciruela, es un ciruelo que se fermenta en unas hojas de una planta que es roja, que se llama shiso, y al fermentarlo, se pinta el ciruelo y sale este vinagre que más que ser un vinagre es como una sal, porque se envuelven estos ciruelos con una buena cantidad de sal y se usan en cantidades muy minúsculas para realzar el sabor. Hagan de cuenta que el sabor de este vinagre es salado, ¿cómo les diría? No sé cómo decir esta palabra en español, tangy, es como un sabor muy tangy que le da un realce a las cosas delicioso. Y vamos a poner un poquito de ajonjolí negro, podríamos usar ajonjolí blanco también, y lo vamos a mezclar un poquito. Y tangy es como ese acidito que le da los cítricos a las recetas, que es muy rico. Sí. Y bueno, eso es muy especial al condimentar, de verdad que cambia el perfil de muchas recetas. Georgina, nos preguntan que dónde consigues las algas. Por ejemplo, tenemos una de nuestras oyentes que está en Guadalajara, o sea que en México, ¿cómo está el tema para acceder a estos? En México, las mejores algas son estas. Esta marca, Baja Kelp, es una marca de Baja California y las puedes conseguir, búscala en alguna tienda naturista o si no, que me busquen a mí, nosotros se las podemos mandar de aquí de Casa Macro de Monterrey sin ningún problema o les puedo buscar algún proveedor que esté por allá. Me pueden contactar sin ningún problema y yo les puedo ayudar a que las tengan en Guadalajara. Miren, esta ensaladita como quedó, es una cosa deliciosísima. Algo que quiero aclarar es, uno cuando come algas marinas no es necesario comer platos gigantescos. Esta ensalada es como para unas 8 personas, es una porción pequeña, es una porción, vamos a decir, que yo serviría más o menos esta cantidad por persona, porque es una ensalada muy densa en nutrientes y con un sabor que va muy bien, por ejemplo, con un arroz integral, con una quinoa en un lado, algo así podríamos
pensarlo, ¿verdad? Entonces, pues esta es, podemos comerla también con tostaditas. A mí me gusta comérmela así solita, me encanta, es la sensación que te da consumir algo con una ensalada con hijiki es, no sé, sientes que te nutre profundamente. Y ahorita que hablaban también, que hablaba la doctora Celeste de la salud digestiva y hacían algunas preguntas ahí del intestino permeable y si había que primero trabajar eso, con los alimentos podemos hacer mucho de esto y las algas marinas contienen muchos prebióticos, entonces utilizarlas con poca cantidad, no es necesario que nuestra dieta incluya grandes cantidades de algas, pero sí un poquito diariamente para alcalinizarnos, para ayudarnos con nuestra salud digestiva y con nuestra salud cerebral. Entonces, no sé si tengamos alguna otra pregunta que me quieran hacer. Me gustaría que estuvieran oliendo y probando. Pero... Nosotros también, nos encantaría estar allá. Sí nos traen un punto muy importante y es que las algas también contienen un alto contenido de yodo, por lo que no es recomendable comer demasiado, así que un poquito sí está bien. Correcto. Y también yo recuerdo mi hijo, bueno, ya él no está, ya se graduó de la universidad, pero una de las cosas que él preparaba casi todas las semanas, posiblemente 3 o 4 veces, era la sopa de miso. Y le hacía no solamente con el alga y el tofu, pero sí le añadía cantidades de vegetales, porque la probamos así en un restaurante en el que le añadían el brócoli, repollo, zanahorias, era una sopa sustanciosa con el toque del miso justo al final y las algas. De hecho, ahí creo que es la wakame, La wakame sí, es la que se wakame. usa para el miso. Y Sí. sí, eso que dices es súper importante. La sopa miso tradicionalmente en los restaurantes orientales a los que puedes ir son sopas muy simples que les ponen el tofu, cebollín y el miso. Y muchas veces no es miso, el miso es bien importante que sea un miso fermentado de años, que contenga todos sus probióticos y que no traiga glutamatos monosódicos y tal. Aquí en Casa Macro la hacemos así, le lleva brócoli, zanahoria, rabanito, elote, chícharo. Entonces es un caldo de vegetales, lleva su alga wakame y lleva su miso también. Entonces, sí, son cantidades pequeñas y eso es bien importante y por eso se los comentaba. Son cantidades pequeñas. Esta misma ensalada la pueden preparar con muchos otros vegetales, crudos y cocidos y de todo tipo, y lleva, como se fijaron, 15 gramos y más o menos va a ser como para 8 personas. Entonces es una cantidad pequeña de algas marinas. 2 cucharadas diarias es algo que pudiera funcionar, 1 a 2 cucharadas diarias. Y se puede conservar en la nevera por varios días, se prepara y se mantiene. Esta ensaladita se puede conservar unos 2 o 3 días, dependiendo qué vegetales le pongas, porque tú sabes que ya pasando algunos días ya no sabe tan fresco. Entonces, la verdad, yo recomiendo que esta la hagan justo antes de servirla. Si tú, por ejemplo, hidrataste mucha alga y sabes que solo vas a comer un poco, sí puedes ya hidratada congelarla y no le va a pasar nada. Y luego ya sacas un poquito pero siempre es mejor dejarla seca porque no tarda nada para hidratarla como Claro, hierro. claro. Muy bien. ¿Y ese pozole ya está listo? Este pozole ya está listo, como vieron ya lo serví. Yo no, También, me lo perdí, no lo vi servido. Ok, wow. y este igual, como les decía, este lo pueden guardar sin todos sus complementos y ya a la hora de servirlo a la mesa, entonces ya le pones todo lo que le pusimos por aquí, todos los complementitos. Ay, qué rico. Ay, Georgina, muchas gracias por inspirarnos nuevamente y compartir ese conocimiento tan importante. Yo definitivamente que complementa la charla del día de hoy. Y de aquí todos salimos a comer, a ejercitarnos, a meditar, a incorporar todas estas técnicas tan importantes.
Bueno, yo creo que con esto concluimos nuestro seminario del día de hoy. Acuérdense suscribirse a nuestro boletín informativo si no lo han hecho ya, para recibir toda esta información, las diapositivas de la doctora, la grabación, al igual que las recetas. Vamos a estar disponibles próximamente esta semana y se las compartiremos. Así que, bueno, muchas gracias a todo este equipo maravilloso y hasta la próxima. Gracias a ustedes.